que sucedieron en Israel durante el tiempo que ellos estaban llevando a cabo sus trabajos. Y Dios usó a muchos hombres y mujeres, los cuales fueron tocados por Dios, los cuales llevaron adelante toda la palabra de Dios. Y encontramos que en los nombres de Dios hay varios que, bueno, todos son los que van a tocar nuestro corazón, que ya vimos varios de ellos. El nombre Jehová, que es el Dios que está en nosotros. El nombre Jehová Jireh. El nombre Jehová Rafa, el Dios que nos sana. Antes el Dios que provee. Y luego Jehová Nisi, Jehová nuestra bandera, el que va a nuestro estandarte, va guiándonos, mostrándole al mundo quién es Dios. Luego encontramos el nombre Jehová Macade, que es el Dios que está con nosotros. Y luego viene Jehová Shalom. Él es nuestra paz. Él es nuestra justicia. Cuando estamos en Dios, estamos tranquilos. No hay problemas. Los problemas el Señor los soluciona. Y ahora encontramos en Jeremías, vamos a ir al libro de Jeremías en el capítulo 23. Nos habla verso 5 y verso 6. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán. Y dice ahí, Jehová, justicia nuestra. Y este es otro nombre compuesto de Jehová. Pero aquí se le llama justicia nuestra. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Jeremías pronunció esta profecía, el reino del sur, o sea, el reino de Judá, rápidamente se estaba desmoronando. Más de 100 años antes, las 10 tribus del reino del norte habían sido llevadas cautivas para nunca más regresar. Pero aparentemente el rey de Judá no había aprendido la lección y había cometido más pecados aún que el reino del norte. O sea, el pueblo estaba completamente dividido. Y primero las 10 tribus del norte fueron llevadas presas, cautivas y desechadas completamente. Y luego viene el reino del sur con 2 tribus. Y el reino del sur también se echa a perder. Y rápidamente se desmoronan. Y Dios está mirándolos y está viendo que su pueblo, el pueblo que él había escogido, se estaba echando a perder. Y esto nos habla por medio de este ministerio de Jeremías.
que había comenzado durante el periodo del buen rey Josías. Hasta estos momentos, buenos reyes y malos reyes habían habido, y reformas y contrarreformas habían pasado. Esto indica una triste reflexión de la inestabilidad espiritual de la gente de Israel y sus gobernantes, que revelaban una caída moral que solo les iba a llevar al desastre. La historia del peligro de los jueces parecía volver a repetirse en este tiempo. Dios, en su bondad y paciencia, les levantaba buenos reyes después que los que habían se desviaban y morían, y se levantaban otros reyes que sí temían a Jehová, pero que no podían parar la tendencia del pueblo a pervertirse. El buen rey Josías, que sucedió al mal rey Manasés y al cruel rey Amón, instituyó grandes reformas y vino un gran avivamiento espiritual que terminó abruptamente con la muerte prematura del rey. Sus sucesores eliminaron todas las reformas que Josías había impuesto y volvieron a lo mismo. O sea, Judá no aprendió la lección. Aún los sacerdotes, tanto como los príncipes y la gente, contaminaron la casa de Dios en Jerusalén. Y la tierra estaba llena de opresión y violencia. Y habían intrigas políticas. Había descontento por todos lados. Los profetas de Dios no fueron tomados en cuenta, ni tampoco sus mensajes. Y algunos de ellos fueron muertos y castigados y burlados otros, entre ellos Jeremías. Dios levantó a Jeremías para hablarle al pueblo, para que se dieran cuenta que Él está al tanto de todo, de que Él mira lo que hay en el corazón de ellos antes de que lo vayan a hacer. Y Dios quería que el pueblo entendiera, que abriera su corazón, porque el pueblo estaba pervertido por tanta maldad que había y estaban mirando al mundo, mirando a lo que los otros reyes del mundo hacían, y ellos no estaban bien. Y estos fueron castigados y burlados otros. Y tristemente llegó el momento en que dice en Segunda de Crónicas 36, 16, nos dice ahí tristemente lo que la palabra de Dios nos enseña, porque fue un tiempo muy difícil de decirlo. En Segunda de Crónicas 36, 16, nos dice así. Mas ellos hacían escarnio
de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Wow, tremendo cuando tú sabes que estás enfermo y sabes que hay cura para ti, pero cuando se te da la cura y se te da el remedio, no haces caso o no llevas a cabo las instrucciones que te dan. Y así fue el pueblo. El pueblo no entendía. El pueblo siguió pervirtiéndose. Siguieron haciendo como el mundo hacía. Y levantaron toda clase de estatuas. Levantaron toda clase de diferentes dioses. Allá en Segunda de Reyes, en capítulo 23, nos dice ya. Que el rey había hecho reformas. Y nos dice en el verso 12, derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que habían hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado: a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, y a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Y este rey Josías había hecho esto. Él siguió al rey Manasés. El rey Manasés fue un mal rey, pero él vino a tener instrucciones de Dios y las llevó a cabo. Y al hacer esto, la gente no le gustó. La gente no le hicieron caso. Y ellos siguieron en sus caminos. Y Dios le está hablando aquí en el Segunda de Crónicas de que ya no hubo ya remedio para ellos. O sea, cuando llegas a cierta altura o a cierta posición y que sigues haciendo las cosas que no debes de hacer, ya llega el momento en el cual Dios dice: hasta aquí, no más. Y ya no hubo remedio para ellos. Por mucho que los profetas hablaban a ellos y hablaban y le oraban a Dios para que los tranquilizara, ellos no hacían caso. Y tristemente fueron destruidos, fueron castigados. Y entonces la palabra de Dios nos dice: aún en el tiempo del cual de la muerte del rey Josías, ya era demasiado tarde. Y Dios pasó sentencia diciendo: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén. Dios había escogido esa ciudad para vivir entre ellos, pero a esta gente no le importó. Ellos querían
a dominar entre medio de todos los pueblos que eran paganos todos, que no creían en Dios. Y ellos se unieron a ellos. Y ellos levantaron estatuas e hicieron ídolos y siguieron pervirtiéndose. Y el pueblo se apartó de Dios completamente. Y Dios entonces dice ahí, a la casa de cual yo había dicho, mi nombre estará ahí, Jerusalén. El Dios había elegido a esa ciudad. Y la seguridad del pueblo estaba en su fidelidad de poner por obra los mandamientos de él. Ellos querían hacer lo que el mundo hacía, pero Dios les había dado su palabra y Dios les había dicho a ellos que hicieran las cosas como él les había mandado, que se apartaran. Les había dicho que él era santo y que ellos se santificaran, que ellos se separaran del mundo. Tú y yo en estos días, cuando vinimos a los pies de Jesús, traíamos muchos dioses, o algunos teníamos pacto con el diablo seguramente, o algunos andaban en diferentes cosas, pero Dios te llamó y Dios te eligió y Dios te separó para él. Y necesitamos reconocer que tenemos que separarnos para Dios, porque hay mucha distracción en este mundo. Y el mundo quiere seguir haciendo estas cosas. Acaba de pasar la Navidad y el mundo hace toda clase de cosas. La fiesta azul les falta tiempo para hacer fiestas a ellos. Pero así es el mundo. Y hacen y deshacen. Pero Dios les dice que sean separados, apartados para él. Y el mundo no le importa. Y la fidelidad hacia Dios era muy necesaria. Con todo esto, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá. Dios habiéndolos elegido, Dios habiéndoles dicho, no hagáis como ellos hacen. Dios los había separado. Finalmente los separó. Dios les había dicho, yo soy vuestro Dios, pero ellos querían tener otros dioses y no quisieron. Yo soy vuestro rey, ellos querían tener reyes. Dios era el rey, pero ellos querían como los demás hacen. Nosotros también queremos hacer. Y es triste. Pueblo de Dios se ponen tatuajes en sus cuerpos. Dios les ha dicho, no hagáis eso, no hagáis esas cosas en sus cuerpos. Y el pueblo de Dios fornicaba. Dios les había separado, le había dicho que no hicieran eso tampoco. Pero ellos pensaban que podían hacer todas estas cosas. Y Dios es paciente muchas veces. Y Dios nos reprende y nos sigue reprendiendo. Y necesitamos meditar, cambiar, que este año nuevo sea un año diferente, que este año nuevo sea un principio en nuestro corazón. Le ofrecimos el corazón a Dios, pero el corazón sigue sin cambiar. Porque la palabra de Dios dice que el corazón no cambia. El corazón es así y necesitamos
romper ese corazón, doblar rodillas y clamar al Señor y pedirle perdón para que Él nos transforme. Pero la transformación viene cuando tú verdaderamente le abres tu alma a Dios. Sinceramente. Es la única manera que Dios te va a tocar con su Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que va a venir a ti y te va a cambiar. Pero antes vamos a hacer nada más la parodia. Y así hacemos muchos en diferentes lugares, en muchas iglesias. Se aparenta. Y Dios nos pide que rompamos lo que hay en nuestro corazón, que dejemos que el Espíritu Santo tome control de nuestra alma. Y es la única manera. Y entonces Dios le dice que quitará de su presencia a Judá, como quitó a Israel primero. Dios le habló a Israel y no cambiaron. Y las 10 tribus fueron llevadas presas, llevó a Babilonia y se los llevó a todos. Y los cambió, los transformó y adoraron a toda clase de estatuas y se olvidaron de Dios. Y pasaron 100 años. Y las 2 tribus del sur eran las que todavía se mantenían con Dios, pero empezaron también a transformar su corazón, empezaron a aceptar lo que los otros hacían y ellos también cayeron. Y Dios, habiendo jurado de que eran su pueblo y que la ciudad de Jerusalén, Él iba a reinar ahí, no, tuvo que tristemente decir, Señor, no hubo ya remedio para ellos. Ya no había escapatoria. Porque el día de gracia había ya pasado y no había más remedio, sino que pagar las consecuencias. Y eso es terrible. Ellos habían rechazado la provisión de Dios, el Dios que les había dicho que iba a andar con ellos, que los iba a proteger, que los iba a cuidar, que los iba a sanar. El Dios que era todo para ellos, pero ellos por encima le daban las gracias a Dios, pero por dentro seguían viviendo de la manera que ellos querían. Y la provisión de Dios vino a desaparecer. Se acabó la provisión de Dios. Como Él fue el proveedor de su alimentación, y las 10 tribus del norte cayeron primero. Llegó el rey de Babilonia, los rodeó y los tuvo por años tapados alrededor. Y llegó el momento en el cual no tenían que comer. Tuvieron que matar los animales. Y después que mataron los animales, siguieron con el estiércol. Hacían tecitos con ellos. ¡Wow! Increíble. Y Dios los estaba mirando, pero ellos no cambiaban, no transformaban su vida. Y nos dice la palabra de Dios en Isaías 1:6. Qué triste lo que dice ahí. Isaías capítulo 1 y el verso 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana.
sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra, verso 7, está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asoladas como asolamiento de extraños. Y Dios los permitió estas cosas. Dios les había dicho que los iba a proteger, pero hay un acercamiento entre Dios y nosotros. Dios cumple su parte. Él provee, Él protege, Él sana. Pero ¿qué hay de nosotros? Nosotros tenemos que separarnos para Él, apartarnos para Él, obedecer sus mandamientos, obedecer su palabra. Y es ahí donde ellos fallaron. Ellos habían rechazado la provisión de Dios como proveedor de redención de ellos, como Jehová Jireh. Y consecuentemente tampoco él no podía ser su sanador, como Jehová Rapha. Clamaban a Dios, pero Dios no los oía. Buscaban los doctores. Y los doctores no tenían la sanidad para ellos. Era Dios. Ellos eran una gente como los describe el profeta Isaías, que desde la planta del pie hasta la cabeza, todo en ellos está hinchado, todo en ellos está mal, todo en ellos está podrido. Sin su Dios como su bandera, como Jehová Nisi, ellos fueron derrotados en cada movida que hacían y rehusando santificarse ante Jehová que santifica, como Jehová Macabe. Se hicieron corruptos y degenerados y olvidando a Jehová, Shalom, Jehová su paz, fueron plagados de divisiones y de violencia y expuestos a agresiones y a conquistas. Fue en este tiempo que la profecía fue dada por Jeremías de que Jehová sería nuevamente con ellos y de que un brote nuevo saldría y que se convertiría en su justicia. Y eso fue una gran bendición para ellos. Y que en este rey, una vez más, Israel y Judá serían redimidos, serían sanados, serían limpiados, serían hechos victoriosos, teniendo paz, siendo justos, porque la naturaleza de este reino sería espiritual y no política ni material, y que su principal característica sería la justicia de Dios. Jehová Tisit Kanun. Jehová, justicia nuestra. Y esto es lo que Dios ahora le está diciendo a ellos. Y que ellos necesitan recibir al Señor, pero de veras. La justicia nuestra. Es Dios el que transforma. Y muchas veces nosotros somos los que
decimos que yo fui el que cambié, que Dios, no es Dios el que te cambia, es Dios el que toca tu corazón. Nada más tenemos que obedecerle, hacerle caso. Porque ellos se habían hecho corruptos, se habían degenerado, se habían olvidado de su Dios. Y fue en este tiempo que la profecía dada por Jeremías de que Jehová sería nuevamente con ellos fue por medio del Señor Jesús. El significado de esta palabra, tisitkanu, es derivada de tisik, que significa justicia o ser derecho. Significa que Dios, al lidiar con el hombre, lo hace derecho. Dios no es torcido como nosotros. Dios lo hace con justificación. Dios lo hace abiertamente y le advierte al hombre en sus negocios a que trate con él a ser igual. O sea, tú y yo tenemos que cambiar nuestra manera de ser. Si no hemos cambiado ya, tenemos que aceptar que Dios es derecho y que no seamos torcidos nosotros en nuestro trato con Dios. Seamos abiertos con Él. Seamos derechos con el Señor, porque Él está mirando toda nuestra vida. Primeramente en las relaciones con otros hombres. En Levítico 19, Dios nos habla. En Levítico capítulo 19. Verso 35. Dice ahí, no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Verso 36, balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. O sea, el trato con el mundo cuando somos hijos de Dios, tenemos que ser no como ellos, no ser también pillos, sino ser derechos para mostrarle al mundo de que somos claros, de que no escondemos nada, de que los papeles que hacemos los hacemos bien, tan derechos, pesa exacta, pesas justas, cabales. Deuteronomio 25:15 nos vuelve a hablar la palabra de Dios. Deuteronomio 25:15 nos dice allá así. Pesa exacta y justa tendréis. Efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. O sea, Dios nos está pidiendo a ti y a mí que seamos derechos como Él es derecho. No porque estamos en este mundo y vamos a tomar ventajas del mundo. No podemos tomar ventajas. Antes lo hacíamos tal vez. Antes llenábamos papeles y
pensábamos nadie se da cuenta, pero ahora somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos que cambiar. La palabra de Dios es la palabra de Dios y tenemos que reaccionar al Señor. Porque esa palabra tisit kanu está significando sé derecho, sé cabal, sé justo, sé abierto. Dios nos advierte en los negocios que tenemos con el mundo. Porque muchos de nosotros no hacemos buenos negocios en el mundo. El mundo se burla de nosotros. El mundo toma ventaja de nosotros. Pero ni modo, somos hijos de Dios ahora. Tenemos que dejar que el mundo lo haga, ni modo. Nosotros tenemos que ser derechos. Y entonces en estas relaciones Dios nos está vigilando. Esta no es la ley del embudo. Que la ley del embudo es la parte chica para ti, la grande para mí. Para que venga a nosotros. Nos dice el Salmo 37. Verso 21. Salmo 37 y el verso 21 dice, el impío toma prestado y no paga. Qué raro, ¿verdad? Así éramos también tú y yo. No pagábamos. Es mi compadre, decimos. Pero dice, mas el justo tiene misericordia y da. Tenemos que ser diferentes, cambiar. Y Dios nos está mirando. Si dijimos, Señor, sé tú mi Dios, Señor, transforma mi vida, pues tenemos que mostrarle al mundo que ahora somos diferentes. ¿Cómo? En los negocios que tenemos con ellos. Segundo, en su relación con Dios. Porque primero están las relaciones con el mundo. La relación con Dios es más tremenda todavía, porque Dios es justo y Dios está exigiendo, si tú lo vas a representar a Él, Él está exigiendo que tú y yo seamos justos en nuestras relaciones. El Salmo 4 y el verso 5 nos dice así: ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. O sea, tenemos que ser bien con Dios. Capítulo 15, Salmo. Dice el verso 2, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia, verso 3, con su lengua, ni hace mal a su prójimo, no admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. O sea, aún en contra tuya, no vas a cambiar. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, dice, no resbalará jamás. ¿Quién es esa persona?
¿Quién habitará? ¿Quién morará en tu santo templo, Señor? El que anda en integridad y hace justicia. Entonces necesitamos ofrecer a Dios esos sacrificios de justicia y confiar en Jehová. Tercero, se usaba esto en su relación como representante de Dios ante otros, haciendo justicia y enderezando lo malo. Jehová mismo es perfecto en justicia, dice el Salmo 129. Salmo 129, verso 4. Dice así: Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. O sea, Dios es justo y Dios corta las conexiones que hay. Cuando nosotros somos justos, Dios nos separa para Él y tenemos que mostrarle al mundo que también somos justos. La gente se ríe de nosotros, no importa. Si vamos a un mercado, a veces le bajan los precios o le suben los precios y ven que tú estás interesado en ello. Oh, eso cuesta tanto, y le suben. Y luego se van riendo porque dice, le cobré de más y no se dio ni cuenta, le quité. Pero el Señor se da cuenta, el Señor te está mirando. Salmo 119, verso 142. Dice así: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Y el verso 144. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Que Dios nos dé el entendimiento para ver cómo es Dios, cómo actúa Dios, y que nosotros imitemos esa justicia de Dios. Recuerdo cuando nos llevaron para presentarnos para la ciudadanía. Y nos dijeron, van a jurar. La palabra de Dios dice, no jures ni por el cielo ni por la tierra. O sea, no debemos de jurar. Y cuando les dije a ellos, yo no puedo jurar. ¿Cómo que no va a jurar? Entonces no va a pasar. Pues no paso. La Biblia dice esto. Y el hombre fue a consultar con su líder. Y el líder, después de un rato, volvió el hombre y me dijo, sí, está bien. Puede permanecer con nosotros. Tenemos un grupo de hombres y mujeres que no juran, dice. Y esos son los testigos de Jehová. ¡Wow! Me quedé asombrado. ¿Dónde están los cristianos? Solo los testigos de Jehová los separaban. Los demás, ahí juramos. Ahí va la palabra. Pero la Biblia te dice, no jures. Y entonces me quedé de una pieza.
Pero es Dios el que está haciendo estas cosas. La Biblia constantemente nos muestra las maneras viles de comportarse del hombre con sus semejantes, en sus negocios, en sus maneras, en su imperfección. El salmista habla en representación de Jehová, mirando en vano desde el cielo sobre los hijos de los hombres, para ver si había alguno que entendiera e hiciera bien. Y el veredicto fue: todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Wow. Salmo 14:3 te dice eso, para que medites. Porque dice, todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y eso lo dice la palabra de Dios en Romanos también. Nos está diciendo lo mismo Pablo, que todos nos apartamos de Dios. No hay uno. Todos nos hemos corrompido. Por eso Dios prometió venir con nosotros. Por eso Dios mandó a su Hijo. Su Hijo Jesucristo vino. Y cuando tú fallas, el Señor te sujeta a ti. Abogado tenemos para con el Padre. Pedirle perdón al Señor. Perdóname, Señor. Fallé aquí. Señor, represéntame, por favor. Y el Señor nos representa. Él nos llevó a todos. Todos nosotros fuimos clavados en esa cruz. Tú y yo. Él murió por ti y por mí. Murió por los pecadores, el Señor, para que tú y yo pudiéramos estar de la presencia del Dios vivo, del Dios todopoderoso, del Dios santo. Y le damos gracias a Dios por ello, porque Él lo hizo por amor hacia ti y hacia mí. Y debemos de tomar en cuenta esto, porque el nombre de Dios muchas veces es lastimado por el mundo. El mundo se ríe de los cristianos y nosotros debemos de respaldar lo que Dios dice. Y la palabra de Dios dice en el libro de Amós, capítulo 8. Verso 4, verso 5. Oíd esto, dice, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la cimana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza? Así son los negociantes. Dice, esto es parte del negocio. Pero Dios está mirando. Dice el verso 6, para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos. Y venderemos los desechos del trigo. Y esto nos está diciendo entonces, esta gente se ríe del mundo y se ríen de todos porque piensan que son muy inteligentes. Pero Dios está mirando todo lo que estamos haciendo.
Dios le recordó a Israel que no tenía ningún derecho, nada bueno, por lo cual aquí aferrarse y declarar que tenían derecho a poseer la tierra que Dios les dio. Dios se las dio a ellos, pero no era de ellos. Dios lo justificó a ellos. Eran gente que debían de haber agradecido a Dios, pero eran gente pecaminosa, de cuello duro. Y muchas veces también nosotros somos de cuello duro en las cosas de Dios. Y Jehová, que es perfectamente justo y que su amor es inmenso, no puede pasar por alto esto. Él guarda la misericordia a millares y perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la cuarta generación, nos dice Dios en Deuteronomio 34:7. Porque así es Dios, para que nosotros nos demos cuenta de todo esto. Porque este Dios es un Dios precioso, es un Dios santo y es un Dios que quiere trabajar con nosotros y que cambiemos nosotros. Deuteronomio 34:7. Dice ahí, estoy mal yo aquí. Éxodo 34. Ay, Dios. Deuteronomio 34:7. Éxodo 34, 7. Éxodo. Sí, Éxodo 34. Gloria a Dios. Éxodo 34:7. Perdón. Cometí error ahí. Éxodo 34:7. Nos dice ahí así. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así es. Ya ve, a todos se nos va. Arregle ahí, es en Éxodo 34:7. Es imposible para una criatura caída levantarse al estándar de una perfecta obediencia. Nos dice la palabra de Dios en Jeremías 13:23. Jeremías 13, verso 23. Hace una pregunta ahí. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? O sea, así nació. No se va a cambiar las manchas. No hay agua de Cuba para cambiarle las manchas, para blanquearlo. Así también dice, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Está haciendo una pregunta ahí que nosotros debemos de cambiar.
nuestro corazón, que el corazón es engañoso. Y es Dios el único que lo entiende y el único que lo mira. Y tú y yo tenemos que cambiar. ¿Cómo puede entonces el hombre ser absuelto de su injusticia y llegar a ser justo delante de Dios? Dios ha provisto una manera. Me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas, dice Isaías 61, verso 10. O sea, Dios es el que nos cubre con sus ropas. 61:10 de Isaías. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Estamos vestidos con el Señor Jesús. El Señor Jesús es el Santo de Israel y Él es el que nos cubre. Él es el que nos santifica. Él es el que nos transformó. Jesús es nuestro Jehová Tzitzkanu. Es el cual en su persona, en su carácter, en su trabajo, como el siervo sufriente, fue hallado suficiente para sustituir a Israel. Y también a nosotros que hemos sido llamados a componer su iglesia. Así que no te asustes de que no podemos dar el ancho con Dios. Es el Señor Jesús que lo hizo. Es Jesús el que pagó tus deudas, tus iniquidades, tus maldades fueron pagadas. Todo lo malo que había en nosotros, el Señor Jesús pagó por ello. Y te da a ti las ropas limpias, te da a ti la justicia de Él. Y entonces Él viene a ser Jehová Tzitzkanu, viene a ser esa persona de ese carácter sufriente. Él fue hallado suficiente para sustituir a Israel y también a nosotros, que somos llamados a componer su iglesia. ¿Por cómo sabemos? 1 Corintios 1:30. Ahí es donde está la bendición. 1 Corintios 1:30. Dice así: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué dice? Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Verso 31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. O sea, no es tu justicia, pero es la justicia del Señor Jesús que te cubrió.
Y es ahí donde tenemos que darle honra y gloria al Señor y levantar su nombre. Un día me encontré un anillo de oro en el trabajo. Oro, precioso el anillo, un anillo de compromiso, pero no tenía nombre. Y lo guardé por varios meses. Pregunté en el trabajo, nadie lo conocía. Puse cartelitos en los boletines, nadie salía. Finalmente, como a los 4 o 5 meses, apareció alguien. Era uno de los jefes que se había ido a lavar las manos en el baño y había dejado su anillo ahí. Y de ahí no se había acordado de recogerlo. Y yo había trabajado ahí sobre tiempo, no había nadie. Y tomé ese anillo y lo guardé. Y puse esos cartelitos en los boletines, pero nadie apareció. Y por 4 meses mi esposa guardó ese anillo en una cajita. Me dijo, te lo voy a poner en una cajita que no se te vaya a perder. Y finalmente apareció aquel supervisor. Cuando aquel hombre, alguien le dijo que había esos cartelitos y me buscó y finalmente llegó conmigo. Y me dijo, gracias, muchas gracias por haber encontrado mi anillo que aquí, que allá. Le dije, por favor, no me dé las gracias. Dele gracias a Dios, que es por la gracia de Dios que este anillo es devuelto a usted. Si no hubiera sido por Dios, este anillo nunca más lo ve. Pero fue por eso. Y hay que levantar el nombre del Señor en cosas así. No es tu justicia, es la justicia de Dios que ha tocado tu corazón y que te ha transformado y te ha cambiado. Y ahí lo vamos a dejar. Damos gracias a Dios porque nos ha transformado. Porque ahora tenemos a Jehová Tsidkenu, al Señor Jesús, justicia nuestra, que Él es el que nos representa porque Él nos ha llamado. Por Él, dice ahí, no se le olvide ese 1 Corintios 1:30. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Padre, le damos las gracias en esta tarde. Le damos gracias por su palabra. Le damos gracias por su Hijo Jesús, Señor, que vino a transformar nuestros corazones, que vino a cambiarnos, Señor, que su Espíritu Santo vino a tocarnos. Es su Espíritu el que necesita tocar tu cuerpo, tocar tu mente. Es tu corazón el que necesita abrirse para el Señor. Cuando tú lo haces de corazón, entonces el Espíritu viene a morar en ti y viene a transformar tu vida y vienes a cambiar, vienes a ser diferente. Y eso es lo que Dios desea. No es tanto que conozcamos la palabra de pe a pa, sino el que la llevemos a cabo en nuestra vida. Gracias, Señor, porque su Espíritu ha venido a tocar nuestro espíritu y nos ha transformado. Que en esta noche podamos descansar y recordar que es por Él, que es por Jesús. Cada vez que te recuerde, todos los días debemos de darle gracias al Señor Jesús, que pagó todas nuestras iniquidades.
Sufrió todos nuestros dolores. Las enfermedades Él las llevó para que tú y yo ahora demostremos al mundo de que hay un Dios en la tierra, que hay un Dios que camina buscando hombres y mujeres para que no se vayan sin Él. Que tú y yo podamos tocar nuestras familias, que podamos tocar sus corazones, que ellos se den cuenta de que este Dios quiere reinar dentro de ellos. Gracias, Señor, porque es la única manera que podemos cambiar. Gracias, Señor Jesús, por ser nuestro Jehová Tsidkenu. En el nombre de Jesús le damos la honra y la gloria. Amén. Que Dios te bendiga.